La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Alfonso Rueda en la SER. El candidato del PP a la reelección como presidente de Galicia niega estar escondido tras Feijóo en esta campaña electoral, final de campaña en el que los populares empiezan a proyectar nerviosismo ante la posibilidad de que el resultado del domingo no sea el que esperaban cuando convocaron las elecciones confiados hace mes y medio. Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Alfonso Rueda admite estar nervioso ante las elecciones del domingo, ante un 18F con el escenario más incierto de los últimos años. Bueno, un non é de ferro e, polo tanto, nervios sempre é, supoño que o resto de candidatos tamén o estarán. Rueda nervioso ante la posibilidad de perder una mayoría absoluta que hace un mes en el PP daban por segura, un candidato del PP que niega esconderse detrás de la figura de Feijóo en esta campaña. É o que di a oposición de esquerdas, probablemente porque non lle debe gustar moito que eu apareza, pero estou aparecendo moito, que estén tranquilos en iso porque eu non me escondo en absoluto. Sei que o din, probablemente porque lles molesta a miña presencia. Al rescate de Rueda llega hoy Ayuso, que irrumpe la campaña gallega. A esta hora protagonizan un mitin conjuntamente en Vigo, un Rueda que solo ha acudido a un debate en estos 15 días, una actitud que le acaba de reprochar desde A Coruña el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿De verdad? ¿Alguien sabe dónde está Rueda? ¿Dónde está? Se esconde porque quiere esconder las mentiras del Partido Popular. Pero, de verdad, creo que, como bien ha dicho antes Inés y José Ramón, bueno, en fin, eso ya... No, pero... De verdad, si alguien no da la cara, si alguien no es valiente, si alguien no trabaja por merecerse el voto de los ciudadanos y ciudadanas, no merece ser presidente de la Xunta de Galicia. La izquierda busca una movilización masiva este domingo. La candidata del bloque, Ana Pontón, apela al voto femenino. Pero eu non quero facer historia por min, eu quero facer historia por todas e para todas. Por todas e para todas. Mensaje en este penúltimo día de campaña electoral en el que también está en Galicia Yolanda Díaz, prácticamente desaparecida hasta hoy en la campaña gallega. El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, estará esta noche aquí en la SER, en hora 25. Empiezan a bajar las temperaturas, pero poco frío va a hacer. Jordi Garbó, buenas tardes. Buenas tardes. Viniendo de valores tan altos, pues eso, por mucho que vayan bajando, de momento no tenemos que pensar en un ambiente plenamente invernal. Eso podría ser la semana que viene. Pero el descenso está siendo ya notable en algunos puntos. Por ejemplo, en el Cantábrico esta tarde se han superado los 25 de máxima. Estamos en febrero, que nos olvidaremos al final. Pues bien, ahora, después de los chubascos, han bajado las temperaturas y ahora apenas se superan los 10 grados. Y mañana, a primeras horas, va a hacer más frío en el conjunto del país. Durante la tarde el ambiente será igualmente suave y la lluvia poco a poco se acerca al Mediterráneo. Las próximas horas los chubascos más intensos en el Cantábrico Oriental y algunos, pero mucho más aislados, justamente en el Mediterráneo. Mañana poco a poco irá haciendo más sol, pero en el Mediterráneo todavía tendremos algunos momentos de lluvia. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Ha comenzado la Copa del Rey de baloncesto y el Real Madrid es el primer semifinalista. Ha derrotado en cuartos a UCAM Murcia por 84-79. El segundo partido de cuartos lo juegan a las 9 Gran Canaria y Valencia. Y en París, el Paris Saint-Germain ha filtrado que Mbappé ha comunicado al club que no renovará su contrato y que se irá libre a final de temporada. Habrá que esperar todavía el comunicado oficial del jugador y la negociación con el club que será su próximo destino. Empieza ahora 25. Son los agricultores que han llevado su protesta y sus tractores a las puertas del Ministerio de Agricultura. A esta hora las principales organizaciones salen de haberse reunido con el ministro Luis Planas. El propio Planas está explicando ahora mismo medidas concretas que asegura haber pactado. ¿Qué está contando Carlos Sevilla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. En estos momentos sí, está hablando el ministro de Agricultura después de esa reunión que ha mantenido con los responsables de Asaja, COAG y UPA. Luis Planas ha comenzado su intervención poniendo en valor el papel de estas tres organizaciones como interlocutoras con el sector agrario frente a la injerencia, ha dicho, de sectores extremistas que han intentado apropiarse de las reivindicaciones del campo, y ha empezado a explicar las medidas que ha presentado a los agricultores. Entre esas medidas, novedades en la ley de la cadena alimentaria. Le escuchamos. Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Luis Planas también ha avanzado medidas para la flexibilización de la PAC y en la reducción de la burocracia que sufren los agricultores. Veremos qué dicen ahora las tres principales organizaciones agrarias y si les ha convencido para desconvocar sus movilizaciones que comenzaron el 8 de febrero y que en principio se prolongarán hasta final de mes. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que no se derivara a los ancianos con COVID de las residencias a los hospitales, porque según Ayuso no se salvaban en ningún sitio. Como si fuera lo mismo morir en una residencia de ancianos no medicalizada, morir ahogado, que morir con los tratamientos para paliar el dolor que pueden suministrar los médicos en un hospital. 7.200 personas mayores murieron en las residencias madrileñas entre marzo y abril del 2020 sin ser derivadas a los centros médicos. Madrid, Roberto Torija, buenas tardes. Buenas tardes, esta es la ovación. Gracias. Esta es la ovación que han dedicado los diputados del PP en Madrid a la presidenta Ayuso después de defender los llamados protocolos de la vergüenza, los que prohibían trasladar al hospital a los mayores con COVID que vivían en alguna residencia. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Esto dice Ayuso, esto otro es lo que recoge una de las actas de la Policía Municipal adelantadas por la SER. Si hubieran podido derivar a los mayores a los hospitales, no habría habido tantos muertos. La oposición exige transparencia, promete justicia. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas, porque aquí lo recoge la Policía Municipal. Yo creo que está sacando pecho o no un gobierno que trata de ocultar las actas que explican lo que pasó allí, a mí me parece vergonzoso. Es difícil determinar si hubieran sobrevivido o no, pero las trabajadoras cuentan que en un hospital hubieran muerto en condiciones dignas, con medicamentos para paliar su dolor. En muchas residencias no había ni siquiera morfina. Esto en Madrid. En Aragón, PP y Vox han consumado hoy la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Era una de las exigencias de Vox, formaba parte del acuerdo de gobierno de coalición y efectivamente los populares han tragado. Radio Zaragoza, Fabián Barca. Liquidar esta norma autonómica aprobada en 2018 supondrá, entre otras cosas, la eliminación del Censo de Memoria Democrática de Aragón, el registro de las entidades memorialistas y el portal web de memoria del gobierno aragonés. Menos claro está lo que pasará con las subvenciones autonómicas para exhumar a víctimas. Así justificaban la supresión de esta ley Ana Marín del PP y Santiago Morón de Vox. Todas las víctimas fueron víctimas, fueran quienes fueran, hicieran lo que hicieran, pensaran lo que pensaran. Que como el resto de leyes de memoria no deja de ser una herramienta política de agitación social. Respondía el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cargando contra el presidente Azcón. No te votan democráticamente para que luego tú, desde el poder, hagas apología del franquismo, de la dictadura. A mí me apena que haya comunidades que deroguen algo que no es más que restituir la dignidad de las víctimas. Poco después, el vicepresidente del gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, calificaba de esta forma al ministro Torres. Yo me quedo alucinado realmente cuando veo que un sectario, un ignorante como el ministro es capaz de decir que por derogar una ley liberticida y sectaria, que por eso hacemos apología del franquismo. Por conocer está el plan de concordia que presentó el gobierno PP-Vox en diciembre y que busca sustituir esta ley. De las 270.000 personas a las que se les diagnostica cáncer cada año en España, un 1% tiene un tumor que es muy poco común, tumor de vías biliares. Las vías biliares son los conductos que llevan la bilis del hígado al intestino. Este cáncer tan infrecuente tarda en diagnosticarse porque los síntomas son cosas muy genéricas, como estar cansado. Y como con todos los tumores, cuanto más tarda en diagnosticarse, peor pronóstico. Un grupo de pacientes ha creado una asociación que se ha presentado esta tarde en Madrid para apoyar a otros enfermos y pedir más investigación, que esta es la clave. Ana Corbatón ha hablado con ellos. Cuando oyes esas palabras, tienes cáncer, se te cae el alma. Empiezas a caer, las lágrimas caen al mismo tiempo que tu mente. Y ahí es donde empieza el camino. Un camino especialmente duro cuando se trata de un cáncer que afecta a muy poca gente, como es el colangiocarcinoma o tumor de las vías biliares. La incidencia es de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Al principio te sientes un marciano, te lo juro. Es como ya el batacazo que es la enfermedad, pero si encima te dicen cáncer,
raro. La mayoría de las noticias que lees, pues que se muere todo el mundo al año, a los 2 años. Es una cosa espeluznante. Estas dos voces son las de Belén Meruelo, bibliotecaria, directora de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de Madrid, cuando se lo diagnosticaron, y Sara Vítores, periodista, compañera de redacción aquí en la cadena SER, en el programa Hoy por Hoy, cuando recibió la noticia. Cuando tú llegas ahí, te metes en Google, como hacemos todos los enfermos, tiene una información horrorosa, todos son tristezas, no te viene que haya ninguna investigación de ningún tipo, ningún centro al que acercarte, ninguna persona con la que poder hablar del tema. Por eso han creado Atuvivi, la primera asociación española para abordar los tumores de las vías biliares, que son además un tipo de cáncer que tarda en diagnosticarse porque los síntomas son muy inespecíficos. Ángela Lamarca es oncóloga médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Puede ser un ligero cansancio, una pequeña alteración en las analíticas de la función hepática, pero muchas veces no tenemos otros síntomas y por desgracia la mayoría de veces cuando diagnosticamos la enfermedad pues ya está en una situación avanzada donde la mayoría de pacientes no pueden tener una cirugía o una cura, con lo cual el tratamiento pues se intenta dar para controlar esa enfermedad. Una forma de recibir ese tratamiento es a través de los ensayos clínicos. Son importantísimos en la lucha contra este cáncer, aunque no siempre es fácil acceder a uno. Muchas veces podemos tener acceso a fármacos que pueden ser prometedores, pero que no van a estar accesibles hasta dentro de 5 o 6 años porque todavía a día de hoy no tenemos una certeza de su actividad. Sin embargo, participando en ensayos clínicos podemos tener un acceso a esos tratamientos y muchas veces con un beneficio que podría ser importante para el paciente. Sara lo ha comprobado. La medicación que yo tomé me ha servido 11 meses. Te daba esperanza y bueno, y he andado, que a mí me encanta ir a la montaña y salir y tal, pues he viajado un montón. O sea, estos meses no ha sido una vida plena, pero algo de calidad de vida sí que he tenido. Porque esto es una carrera de fondo, dice Belén, que te hace ver las cosas de otra forma. Que la vida no es comértela a tragos gordos, sino disfrutar de las cosas pequeñas. Que cuando sales a la calle y tienes un sol espléndido y estás al sol y dices, ¡oh, qué feliz estoy, qué bien! Pues es verdad que estás bien. En otras condiciones, cuando llevabas una vida diferente, pues ni siquiera te sentabas al sol, porque el sol estaba ahí, iba a estar mañana, iba otro día y bueno, ya te sentarías. Ahora no. Ahora esperas que salga ese sol para sentarte. Confía, es lo que repiten. Atuvivi.es es su página web que nace con vocación de iluminar el camino de quienes tengan esta enfermedad. Hora 25. Aimar Bretos. El ejército de Israel ha asaltado hoy el hospital Al-Nasser en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Israel sostiene que con esta operación buscan rehenes israelíes y cadáveres de secuestrados que están en las instalaciones. Aseguran que tienen información creíble que certifica que están ahí, pero no la han hecho pública. El asalto ha empezado esta madrugada y de momento no tenemos noticias de rescates o de recuperación de cadáveres. Pablo Morán, última hora. De eso no tenemos noticia, Aimar, pero sí la tenemos y tenemos sonido del terror que ha provocado ese asalto a ese hospital. Parecen escucharse disparos de fondo. Lo que ha acreditado Médicos Sin Fronteras es que ese hospital, el más grande de los pocos que quedan en pie en Gaza, ha sido bombardeado con miles de personas dentro, entre pacientes y personal médico. Había una orden de evacuación sobre ese recinto. Dice Israel que tiene información creíble de que Hamás utiliza ese hospital y otros muchos, allí en la Franja de Gaza, los utilizan como base. Este portavoz explica el objetivo de esta operación en concreto. Is to ensure that the Nasser Hospital continues its important functions of treating Gazan patients. Garantizar que el hospital Nasser siga funcionando y tratando a los gazatíes. Más al sur, en Rafah, sigue la incertidumbre. Tampoco hay plan de evacuación para los civiles allí, pero cada vez hay más temor a la ofensiva israelí y cada vez más hambre con ayuda para los gazatíes bloqueada. En menos de una hora empieza en Estados Unidos el Comité de Inteligencia del Congreso, una reunión a puerta cerrada en la que se va a evaluar una amenaza para la seguridad del país que representa a Rusia. Esto lo sabemos porque lo contó un congresista diciendo que no podía dar más información de qué era esa amenaza concreta, pero que la gente tiene que saber lo que está pasando. A partir de ahí, los medios han filtrado que puede ser un despliegue nuclear ruso en el espacio. Hasta ahora todo era especulación en un tema muy delicado, pero en este momento, corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
¿Qué tal, Aimar? Hola. La Casa Blanca está dando datos concretos de cuál es su hipótesis sobre este despliegue nuclear ruso en el espacio. Sí, bueno, ahora mismo está hablando sobre ello el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, y aunque no está clarificando mucho, está asegurando que no supone una amenaza para la seguridad de los estadounidenses y que su objetivo no será el de atacar a personas o destruir territorio. Asegura que Washington lo está monitorizando. Pero es que ante tanta especulación, los expertos y fuentes que han publicado los medios estadounidenses hablan de un arma que podría cambiar las reglas del juego. Evocan incluso los días más críticos de la Guerra Fría. Decían, por ejemplo, que en el peor de los casos podría hacer referencia a satélites espaciales de propulsión nuclear con capacidad, por ejemplo, para disparar armas electrónicas, para atacar a satélites de potencias enemigas como Estados Unidos. Eso tendría un impacto enorme. Sin satélites no se puede llevar a cabo la mayoría de operaciones militares o tampoco se podría, por ejemplo, predecir la meteorología o llamar por teléfono. El secretario de Seguridad Nacional ayer insistía en que el gobierno está preparado para proteger al país, algo que está corroborando ahora mismo Kirby. Aseguran que esta reunión estaba agendada ya desde hace tiempo y luego quien también ha intentado calmar las aguas, y eso es llamativo, ha sido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tercera autoridad del país y republicano. Dijo que no hay necesidad de alarmarse, así que bueno, Aimar, estamos pendientes de lo que surja de esta reunión que empieza ahora en menos de 45 minutos. Nos cuentas a lo largo de hora 25. Gracias, Sara. Perfecto, gracias. Si vieron la gala de los Goya este sábado, recordarán cómo la directora de 20.000 especies de abejas, Estíbaliz Urresola, se acordó del niño que la inspiró para construir esta preciosa película sobre la infancia trans. Gracias, Elásar y Ana, los padres de Kai, por vuestra irreductible fortaleza y Ekai, amor. Un joven trans de 16 años de Ondarroa que se suicidó hace hoy 6 años, harto de esperar su tratamiento hormonal. Hoy, precisamente, el Parlamento Vasco ha aprobado un cambio en la ley trans autonómica, un cambio para garantizar el derecho de las personas trans a que las administraciones les den una atención integral y adecuada. Todos han votado a favor, todos los partidos, menos PP y Vox. El padre del chico ha estado en el Pleno. Ser Vitoria, David Yurre. Aprobada con un amplio consenso y una enorme ovación de los colectivos y familias que prácticamente han tomado el Parlamento Vasco. Vox se ha ausentado y solo el Partido Popular ha votado en contra porque ven la ley inseguridad jurídica y confusión. La norma habla de visibilizar, despatologizar de unidades sanitarias especializadas, de derechos de los menores trans y de memoria. Precisamente hoy que se cumple el 6º aniversario de la muerte de Kai, el chaval que se suicidó esperando un tratamiento hormonal. El Axar es su padre. Kai ya dejó escrito que por él ya no podríamos hacer nada, pero que hiciéramos por los que vienen detrás, allanarles el camino, y en eso estamos y seguiremos. Una ley para no repetir errores y horrores, se ha dicho, que responde al colectivo trans. Íñigo Iturrate, PNV. Defiende la igualdad de trato y la no discriminación, la diversidad y el respeto. Defiende en definitiva los derechos humanos. Ha sido una jornada de muchos agradecimientos que se resueltó con la aprobación también de las leyes de infancia y cooperación, las últimas de la legislatura, a la espera de que Urkullu ponga fecha a las elecciones. Y son tremendos los datos que vamos conociendo del hombre que asesinó en Morata de Tajuña a 3 hermanos a finales de enero y esta madrugada ha matado a su compañero de celda. Lo ha matado a golpes con el disco de una pesa. Ha sido el mismo quien ha avisado del crimen por el interfono de la celda. Javier Bañuelos. En los 20 días que lleva encerrado en la prisión de Extremera no había adoptado ningún comportamiento agresivo. De ahí que la dirección no se hubiese planteado aplicarle algún tipo de aislamiento pese a su peligrosidad. Pero esta madrugada, Dilawar Hussein Fasal, alias el Negro de Morata, reincidió, se ensañó con su compañero de celda y le golpeó con extrema violencia en la cabeza con el disco de una mancuerna. Fue él mismo quien dio el aviso a uno de los funcionarios, dio la voz de alerta y confesó que había asesinado a su compañero de Chabolo, un preso búlgaro reincidente de 37 años. El autor confeso del triple asesinato de Morata se encuentra ahora mismo en régimen de aislamiento, separado de sus compañeros, mientras la investigación continúa abierta. La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa recabando piezas de este complejo rompecabezas para esclarecer por qué ejecutó de esta forma a este interno. La mirada de Vidal Folk. Europa seguirá este año sumergida en el estancamiento económico. Su Producto Interior Bruto apenas crecerá, en línea con el debilísimo 0,5% del año pasado, según indican las previsiones de la Comisión Europea publicadas hoy. España es una de las pocas excepciones entre los 27. Seguirá a buen ritmo,
creciendo su PIB a una velocidad del 1,7%, prevé Bruselas, que se acerca así a las proyecciones del gobierno de un 2% y mejora ligeramente las de las entidades privadas españolas, un 1,6%. Así que los derrotistas deberán buscar una inspiración distinta para su queja constante. El principal signo de debilidad viene de Alemania, que repite malos resultados. Eso es un drama no solo para ella, sino para el conjunto continental, porque cuando las cosas van bien, para todos, suele ser porque la República Federal va bien, y cuando ella va mal, el resto es que ya no brilla. Pero la responsabilidad recae también sobre los propios alemanes. Ellos son los que, en vez de animar la economía con más inversión europea, han influido para que las reglas fiscales para este año sean más restrictivas y reduzcan el gasto. Y sin gasto, aunque es mejor que sea comedido que exagerado, sin gasto no hay alegría económica. Y son también los consejeros alemanes del Banco Central Europeo los que aprietan para no reducir los tipos de interés del dinero, cosa que también dinamizaría la vida económica. ¿Acaso juegan los alemanes contra Alemania? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.